Mi nombre es Sofía. Tengo 29 años y estoy sentada en una sala de tribunal, observando cómo el hombre que fue mi esposo durante 6 años sonríe con arrogancia mientras firma los papeles de nuestro divorcio. Su risa, ligera y burlona, rebota entre las paredes de mármol. Cree que ha ganado. Cree que ha vencido a la chica ingenua de un pequeño pueblo de Tennessee. Cree que me ha dejado atrás, como una nota al pie en su historia de éxito. Pero lo que Miguel no sabe, es que, mientras él se perdía entre las sábanas de otra mujer y se regodeaba en su propia vanidad, yo estaba construyendo algo. Algo más grande de lo que jamás imaginó. Algo que, en cuestión de minutos, borrará esa sonrisa de su rostro. Mientras el juez toma asiento y repasa los documentos que tiene ante sí, yo mantengo la vista en alto. Sé lo que viene. Y no puedo esperar a ver su expresión cuando escuche la verdad. Pero antes de contarte cómo cambiaron las tornas, déjame llevarte al comienzo. A ese lugar donde muchos creen que nacen los cuentos de hadas, y donde, en mi caso, comenzó una batalla silenciosa por mi propia identidad. Yo era una chica de un pueblo olvidado en Tennessee. Mi familia no tenía lujos, pero me enseñaron a trabajar duro y a ahorrar. No teníamos mucho, pero teníamos valores. Fue con ese espíritu que me mudé a Nashville para estudiar contabilidad en la Universidad de Vanderbilt. Mis sueños eran grandes, incluso si mis bolsillos no lo eran. Yo quería hacer carrera en finanzas corporativas. Quería entender el mundo que parecía reservado solo para los que ya lo tenían todo. Y entonces, lo conocí. Miguel apareció una tarde cualquiera, mientras yo estudiaba en una cafetería cerca del campus. Él era estudiante de Derecho, seguro de sí mismo, vestido con ropa que claramente no había comprado en oferta, y con ese aire de superioridad que solo tienen los que nunca se han preocupado por el precio de una comida. Se acercó a mi mesa, miró mi libro abierto y me dijo: «Tienes potencial. Solo necesitas la guía correcta». En ese momento lo tomé como un halago. Ahora sé que era una advertencia disfrazada. Miguel no buscaba a alguien que lo acompañara. Buscaba a alguien a quien moldear. Nos enamoramos rápido. O al menos eso creí. Me llevó a restaurantes que no podía pagar, a escapadas de fin de semana, a un mundo que solo había visto en películas. Al principio todo era mágico, embriagador. Pero pronto, su interés por mí empezó a sentirse más como un proyecto que como un amor verdadero. Me criticaba sutilmente. Mis vestidos de target, mi cabello poco sofisticado, mis amigas con una visión limitada del mundo. A su lado, parecía que yo siempre estaba en deuda. Cada esfuerzo mío era recibido con una sonrisa condescendiente. Yo trabajaba medio tiempo en una pequeña firma de contabilidad. Me encantaba. Era modesto, pero me hacía sentir útil. Miguel lo llamaba mi trabajito. «¿Por qué te cansas por centavos si yo puedo darte todo?», decía. Lo que no entendía es que ese trabajo era más que un ingreso. Era mi independencia. Era lo único que realmente era mío. A los 18 meses, me propuso matrimonio. Gatlinburg, una cabaña, una cena elegante, un anillo deslumbrante. Dije que sí, como si la vida me ofreciera un boleto a un mundo mejor. Nuestra boda fue pequeña, en Savannah. Mi decisión. Su familia la consideró una ofensa. Su madre, Esperanza, dijo con una sonrisa que no llegó a los ojos: «Al menos no es un lugar completamente ordinario». Desde ese día supe que nunca sería suficiente para ellos. Nos mudamos a su casa en Belmed, una de las zonas más lujosas de Nashville. Todo era elegante, caro y vacío. Como su familia. Intenté llenar los espacios con fotos, plantas, arte. Él prefería una estética fría y minimalista. No quería un hogar, quería una vitrina. Una vitrina que reflejara su estatus. Las primeras grietas en nuestro matrimonio no fueron gritos ni infidelidades. Fueron suspiros, silencios, miradas juzgonas. Todo lo que yo hacía era poco. Mis colegas eran tenedores de libros sin ambición. Mis amigas eran simples. Y yo comenzaba a desaparecer. Los días pasaban entre cenas forzadas, críticas veladas y soledad vestida de lujo. Cuando le conté que me ofrecieron una promoción en el trabajo, no se alegró. «¿Vale la pena por un pequeño aumento y menos tiempo en casa?», preguntó. «¿No íbamos a tener hijos pronto?». Yo no recordaba haber planeado hijos. Él siempre decía que no era el momento. Hasta que le convenía usarlo como excusa para apagar mis logros. Pero en medio de ese gris, algo despertó en mí. Un deseo, una chispa. Descubrí que nuestra firma buscaba expandirse y ofrecía ayudar en el área de consultoría. Me lancé a aprender inversión, estrategia, planeamiento. Sentí que nacía una nueva versión de mí, más fuerte, más aguda. Cuando compartí con Miguel que quería abrir mi propia firma boutique de consultoría financiera, su respuesta fue un balde de agua fría: «Sé realista, Sofía.
Eso no es lo tuyo. La mayoría de los negocios fracasan. Y entonces lo vi. No solo no creía en mi sueño. No creía en mí. Fue esa noche cuando tomé una decisión. Empecé a ahorrar en una cuenta secreta. Pequeñas cantidades, lo suficiente para empezar algo sin levantar sospechas. En silencio, comencé a construir mi independencia. Leía libros. Tomaba cursos online en modo privado. Aprendí sobre inversión, emprendimiento, gestión financiera. Mientras él pensaba que yo intentaba encajar en su mundo, yo estaba preparando mi salida. Paso a paso. Sin que se diera cuenta. Mientras Miguel seguía con sus cenas lujosas y sus reuniones hasta tarde, yo transformaba en secreto nuestra casa en mi campo de operaciones. Usé el cuarto de huéspedes como una oficina improvisada. Le dije que era para estudiar, para avanzar en mi carrera. Apenas prestó atención. Para él, mis ambiciones eran caprichos pasajeros, algo que se apagaría como una vela sin oxígeno. Y eso me convenía. Bauticé mi pequeño proyecto como Soluciones Financieras Sofía. Construí un sitio web sencillo, compré un dominio, diseñé mi logo. Todo hecho en horas prestadas, en silencios cuidadosamente calculados. Durante el día, era la esposa correcta. En las noches, me convertía en la fundadora de algo mucho más grande de lo que él jamás podría imaginar. Mi primera clienta llegó como una bendición camuflada. Elena, dueña de un negocio de catering que conocí en la cafetería del vecindario. La escuché decirle a su socio que no podía pagar una consultora financiera porque los precios eran ridículos. Me acerqué con cautela. Le conté mi experiencia, le ofrecí ayudarla por una fracción del costo. Ella aceptó. Identifiqué fugas en su flujo de caja, renegocié sus términos con proveedores, optimicé su sistema de precios. En 3 meses, sus ganancias habían crecido un 40%. Su gratitud fue genuina, pero más que eso, me recomendó con otros emprendedores. Mi nombre empezó a circular de boca en boca. Y mi portafolio comenzó a crecer. Elena no solo fue mi primera clienta. Fue mi primera aliada. Alguien que me miraba sin condescendencia, que valoraba mi talento. Algo que mi propio esposo nunca hizo. Trabajaba a escondidas. Usaba el vestidor para mis llamadas, aislaba el sonido con mantas. Aprendí a facturar con cuidado, a mover mis ingresos de manera discreta. Y aunque cometí errores, aprendí. Aprendí a cobrar lo justo, a establecer límites, a hacer valer mi conocimiento. A medida que crecían mis ingresos, también lo hacía mi confianza. Reinvertí cada centavo en el negocio, software, certificaciones, publicidad sutil. Nunca extravagante. No quería levantar sospechas. Quería que todo estuviera listo antes de revelar mi juego. Mientras tanto, Miguel seguía creyendo que yo simplemente me estaba adaptando a su mundo. Que finalmente estaba entendiendo que se suponía que debía ser una esposa Hernández. Pero la verdad era otra, me estaba encontrando. Uno de los momentos clave fue conocer a Patricia. Una emprendedora en serie, poderosa, directa, sin tiempo para tonterías. Me contrató para un pequeño proyecto. Al finalizarlo, me miró a los ojos y me dijo, «Estás regalando tu trabajo. Triplica tus tarifas». Y eso hice. Le hice caso. En lugar de espantar clientes, atraje a un público más selecto. Patricia me introdujo al mundo de la inversión ángel, me enseñó a mover mi dinero de forma estratégica. Bajo su guía, empecé a invertir en startups, bienes raíces, tecnología emergente. Las cifras comenzaron a multiplicarse. Mientras Miguel seguía jugando al abogado exitoso, yo estaba construyendo un imperio financiero con cada transacción, cada asesoría, cada inversión. Durante el día fingía estar interesada en los comités de caridad, en los almuerzos con esposas aburridas que solo hablaban de diseñadores y viajes. Sonreía, asentía, jugaba el papel. Pero en las noches, bajo la luz de mi computadora portátil, me convertía en la verdadera Sofía. El tiempo pasaba y con él, la farsa de Miguel comenzaba a derrumbarse. Todo cambió una tarde, cuando un mensaje apareció en su celular. Estaba en la ducha. La pantalla iluminó la habitación. Era de alguien llamado A. «Ya me extrañas», decía el mensaje. El corazón me dio un vuelco. La traición que sospechaba ahora tenía rostro. Amanda. Su compañera de la firma. No lo confronté. No aún. Observé. Anoté. Y esperé. Cada jueves tenía reuniones importantes que terminaban tarde. Empecé a seguir el patrón. Siempre el mismo restaurante. Siempre el mismo horario. Un jueves le dije que iba a visitar a Elena. En lugar de eso, conduje hasta el restaurante y esperé. A las 8:30 llegó su auto. 10 minutos después, el Mercedes rojo de Amanda. Los vi. Besándose. Riéndose. Tomados de la mano como adolescentes.
No lloré. No grité. Tomé fotos. Respiré hondo. Entré al restaurante como si fuera una invitada más. Allí estaban, en una mesa del rincón. Su mano sobre la de ella. Me acerqué y dije lo que jamás imaginé decir en voz alta. Esto explica tus reuniones. Miguel empalideció. Amanda se levantó de inmediato, murmurando algo sobre ir al baño. Él intentó justificarlo. Que era solo físico. Que yo lo había descuidado. Que mis pequeños proyectos me habían vuelto aburrida. En ese momento, supe que ya no sentía amor por él. Lo que sentía era una fría determinación. Regresó esa noche como si nada, con promesas vacías, sugiriendo terapia, incluso una segunda luna de miel. Yo asentí. Le dije que necesitaba tiempo. Pero no para perdonarlo, sino para planear mi próxima jugada. Durante semanas fingí considerar la reconciliación. Pero en secreto, consultaba con abogadas. Una en particular, recomendada por Patricia, era todo lo que yo necesitaba, implacable, astuta y, sobre todo, preparada. Sin acuerdo prenupcial, la ley está de tu lado, me dijo. Pero tendrás que ser estratégica. Cada documento, cada transacción. Documenta todo. Y eso hice. Todo iba según lo previsto, hasta que cometí un error. Busqué información sobre el proceso de divorcio desde nuestra computadora compartida. No usé el modo privado. Miguel lo vio. Estalló. Me gritó. Me acorraló en la cocina agitando el teléfono. Su rostro rojo, los ojos encendidos de furia. «Planeas robarme todo lo que he construido», gritó. «Sin mí no eres nada». Pero ya no tenía poder sobre mí. Me limité a mirarlo. «Solo estoy informándome, ¿no harías lo mismo?» Pareció calmarse. Pero yo sabía que la tregua era frágil. Esa misma noche, moví todos mis archivos importantes a la nube, hice copias de seguridad, transferí documentos físicos a una caja de seguridad que él no conocía. Cada paso era una jugada de ajedrez. Él seguía jugando damas. Y entonces, encontré el recibo. Un papel arrugado escondido dentro de sus zapatos. Tiffany & Co. Una pulsera de diamantes. $12,000. Yo nunca recibí esa pulsera. La humillación me quemó por dentro. Usaba nuestro dinero para comprarle joyas a su amante. Ni siquiera tenía el cuidado de ocultarlo bien. Pero el verdadero colmo vino poco después. Un mediodía cualquiera, regresé a casa sin avisar. Y los encontré. En nuestra cama. En nuestro dormitorio. Miguel no se inmutó. «Quiero el divorcio», dijo como si me hiciera un favor. Amanda se quedó en silencio, como una sombra sin rostro. Me ofreció una mísera cantidad de dinero y me pidió que abandonara la casa esa misma noche. Le respondí con calma, «Esta también es mi residencia. Si alguien debe irse, pueden ser ustedes». Su rostro se endureció. Pero Amanda lo convenció de irse. «Podemos lidiar con esto después», murmuró. Mientras se alejaban, Miguel giró y me lanzó una última amenaza. «Te vas a arrepentir. Vas a terminar en un parque de casas rodantes». Cerré la puerta. Y por primera vez, sonreí. No tenía idea de lo que se avecinaba. Y yo estaba lista para todo. El día después de aquel encuentro definitivo en nuestra habitación, Miguel se llevó la mayoría de sus cosas. Ropa, relojes, dispositivos. Todo cuidadosamente empacado con la ayuda de Amanda, quien lo acompañó como si estuviera ayudando a un amigo a mudarse, no a un hombre a abandonar su matrimonio. No dije nada. Observé. Y ese mismo día, cambié las cerraduras. No era del todo legal, lo sabía. Pero necesitaba tiempo. Tiempo para documentar cada objeto, cada cuenta, cada pieza de nuestro patrimonio antes de que Miguel pudiera manipularlo a su favor. No tardó mucho en llegar su contraataque. Su abogado envió una propuesta. Una oferta generosa, lo llamó. $50,000 en efectivo y 6 meses de manutención a cambio de no reclamar nada más. Ni la casa. Ni las inversiones. Ni siquiera los muebles que yo misma había elegido y mantenido. Mostré la carta a Rebeca, mi abogada. «Esto es una prueba», dijo sin inmutarse. «Quiere ver cuánto sabes. Asume que eres una chica confundida y sin recursos. Está apostando a tu miedo». Pero yo ya no era esa chica. Rechazamos la oferta y presentamos una solicitud formal de descubrimiento financiero. Un proceso legal que lo obligaría a revelar todos sus activos y pasivos. Miguel respondió como esperábamos, con evasivas, dilaciones y mentiras. «No pasa nada», me dijo Rebeca con una sonrisa tranquila. «Tenemos más información de la que él sospecha. Y tenemos tiempo». Mientras tanto, mi negocio florecía. Como si cada intento de Miguel por quebrarme alimentara mi determinación. Conseguí un contrato clave con una cadena regional de restaurantes.
Rediseñé su estructura financiera y los ayudé a evitar la quiebra. En 3 meses, triplicaron ganancias. La prensa especializada se hizo eco del milagro. No revelé mi nombre. No buscaba fama. Buscaba poder silencioso. Con esos resultados, llegaron nuevos clientes. Uno de ellos, una cadena nacional de retail. El contrato era de 6 cifras. Mi negocio pasó de ser una consultoría emergente a una firma reconocida. Contraté empleados, renté oficinas. Todo a nombre de una LLC de la que Miguel no sabía nada. Legalmente protegida. Financieramente blindada. Y mientras yo construía, Miguel lanzaba su campaña de desprestigio. Comenzaron los rumores. Amigos en común dejaron de responder mis mensajes. Las invitaciones a cenas desaparecieron. Incluso vecinos con los que había compartido café y conversaciones se volvieron fríos, corteses, distantes. Su historia era sencilla, que lo había engañado, que yo era inestable, que él había intentado salvar el matrimonio y yo había destruido todo por ambición. No me sorprendió. Era el clásico manual del narcisista, victimizarse mientras demonizaba al otro. Lo que no esperaba fue lo mucho que dolería ese silencio social. Me había esforzado tanto por encajar en ese mundo, solo para que me cerraran la puerta sin una sola pregunta. Solo 2 personas se mantuvieron a mi lado sin dudarlo, Elena y Patricia. El que cree chisme sin escuchar las 2 versiones no merece tu atención, me dijo Elena, sirviendo pastel de chocolate en su cocina. Ellos no te conocían. Nosotros sí. Ese apoyo me sostuvo. Me ayudó a mantenerme en pie mientras Miguel escalaba sus ataques. Llamadas anónimas. Amenazas veladas. Insinuaciones de que arruinaría mi reputación, de que haría que ningún cliente quisiera trabajar conmigo. Incluso insinuó denunciarme por supuestas irregularidades fiscales. No me asusté. Todo en mi negocio estaba en orden, impecablemente documentado. Mi único pecado había sido protegerme. Su madre incluso me llamó, como si fuera la voz de la razón. Siempre supimos que tú no eras para Miguel, dijo con voz empapada de superioridad. Pero te aceptamos porque él te eligió. No hagas esto más difícil. Toma lo que se te ofrece y vete con dignidad. La dignidad, pensé. Eso era justo lo que estaba reclamando. Gracias por tu preocupación, Esperanza, respondí con una calma feroz. Me guiaré por el consejo de mi abogada. El juicio avanzaba, y Miguel cometía errores. Ocultaba cuentas. Subestimaba valores. Afirmaba que ciertos activos eran herencia, cuando yo tenía pruebas de que se habían comprado con dinero conyugal. Rebeca tomaba nota de cada mentira. Cada omisión. Estábamos construyendo un caso, pieza por pieza. Mientras tanto, mi negocio ya no era solo una firma boutique. Era un emblema de resiliencia. Conseguí financiamiento para una app de planificación financiera basada en IA. En 6 meses, teníamos más de 50.000 usuarios. Rechacé ofertas de compra de bancos importantes. Aún no era el momento. Estaba construyendo algo más grande. Mis inversiones crecían. Startups prometedoras, bienes raíces, fondos estratégicos. Todo bien distribuido, protegido, con retornos sólidos y constantes. Mi nombre circulaba en los círculos que realmente importaban. Y Miguel, aún creía que yo era la chica del pueblo que había conocido en la universidad. La noche anterior a nuestra cita final en la corte, me senté en la sala de la casa. Esa casa que nunca se sintió mía, decorada con frialdad, diseñada para impresionar a los demás. Ya no la necesitaba. Había comprado un apartamento nuevo. Un penthouse. Espacioso, luminoso, amueblado con piezas elegidas por mí. No por su marca, sino por su historia. Mi refugio, mi espacio. Lo había comprado a través de una estructura legal que protegía mi identidad. Miguel no sabía de su existencia. Empaqué una bolsa pequeña. No por urgencia, sino por decisión. Esa sería mi última noche en esa casa. La última noche en la sombra de ese matrimonio. Esa noche recibí un mensaje de Patricia. Recuerda quién eres mañana. No quien él intentó hacerte ser. Lo leí una vez, y luego otra. Y entonces, dormí profundamente. La mañana siguiente, me levanté temprano. Me vestí con un traje azul marino, sobrio pero elegante. Llevaba solo una joya, un colgante de diamante que Elena y Patricia me habían regalado para celebrar el 2º aniversario de mi negocio. Tu diamante de independencia, lo llamaron. Llegué al tribunal temprano. Rebeca también. Siempre impecable. Siempre firme. Miguel ya estaba allí, en su traje de diseñador, con su abogado al lado. Sonreía. Incluso se permitió una broma al oído de su abogado que los hizo reír a ambos. Creía que tenía todo bajo control. La jueza Williams presidía la sala. Una mujer mayor, de mirada aguda,
voz firme y reputación incorruptible. Miguel fue el primero en hablar. Contó su versión de los hechos con una actuación digna de premios. Se presentó como el esposo generoso, traicionado por mi frialdad, por mi ambición desmedida. Dijo que había hecho lo posible por salvar el matrimonio. Que yo era emocionalmente inestable. Que su única intención era ayudarme a salir adelante con dignidad. Le he ofrecido un acuerdo justo, su señoría. Suficiente para que pueda recomenzar su vida y rehacer su carrera. Mi carrera, pensó. Como si fuera una baratija. Cuando terminó, su abogado presentó el caso de división de bienes. Alegaban que la mayor parte de nuestros bienes eran de origen familiar y, por lo tanto, de su propiedad exclusiva. Alegaban que yo no había contribuido significativamente al patrimonio. La jueza me miró. Mis manos estaban tranquilas sobre mis piernas. Mi rostro sereno. Entonces fue el turno de Rebeca. Y fue ahí donde el tono del juicio cambió. Rebeca se levantó con la serenidad de quien lleva la verdad en la palma de la mano. Su tono era calmo, sus gestos medidos, sus palabras filosas. No estamos aquí solo para responder a las alegaciones del señor Miguel, comenzó. Estamos aquí para exponer una verdad más profunda, la historia completa de este matrimonio, incluyendo los patrones de control financiero, ocultamiento de bienes y desprecio sistemático hacia la independencia profesional de la señora Sofía. La jueza Williams la escuchaba con atención, sin pestañear. Rebeca presentó pruebas claras, registros bancarios, estados de cuenta, transferencias no reportadas, gastos personales extravagantes en joyería, incluida una pulsera de Tiffany, cenas en restaurantes de lujo, todo fuera del conocimiento ni beneficio de su esposa. Luego vinieron los correos electrónicos, las capturas de pantalla, los mensajes despectivos donde Miguel se refería a mi negocio como un pasatiempo sin futuro. El mismo negocio que, hasta ese momento, él creía invisible. La señora Sofía no solo ha sido financieramente activa durante el matrimonio, su señoría, dijo Rebeca. Ha construido, en silencio y sin apoyo, una firma consultora valorada en más de $2 millones. Sin inversión de su cónyuge. Sin asesoramiento. Sin respaldo emocional. Solo con su trabajo, su disciplina y su visión. La sala quedó en silencio. Miguel pareció congelarse. La jueza Williams levantó la mirada. Me dirigió la palabra directamente por primera vez. ¿Ha entregado usted su declaración financiera completa, señora Sofía? Asentí. Sí, su señoría. Está lista para ser presentada. Rebeca entregó un sobresellado. El secretario lo llevó hasta el estrado. La jueza rompió el sello, sacó los documentos y comenzó a leer. Pasaron largos segundos. Tal vez minutos. Solo se oía el murmullo suave del papel. Entonces, sus cejas se alzaron. Apenas. Una señal mínima. Pero suficiente. Para el registro, dijo finalmente, procedo a leer el resumen de activos de la señora Sofía. Todos contenían la respiración. Soluciones Financieras Sofía, firma de consultoría privada. Valor estimado, $2 millones, basado en contratos activos, proyecciones y propiedad intelectual. Miguel giró la cabeza con violencia. Su rostro pasaba de la incredulidad al terror. Portafolio de inversiones en tecnología, bienes raíces y startups. Valor actual, $1.900.000. Propiedades inmobiliarias adquiridas a través de entidades jurídicas privadas, un valor combinado de $1 millón. Miguel tragó saliva. Sus nudillos blancos se aferraban al borde de la mesa. La jueza alzó la vista. Total estimado de activos, $5.200.000. El silencio era absoluto. Miguel parecía una estatua tallada en granito. A su lado, su abogado susurraba, nervioso, revisando documentos. Pero Miguel, no tenía nada que decir. La jueza prosiguió. Señor Miguel, ¿desea usted revisar alguna de sus declaraciones previas respecto a la dependencia económica de la señora Sofía? Nada. Ni un suspiro. Solo su ego cayendo en pedazos. David, su abogado, se apresuró a intervenir. Su señoría, no estábamos informados de estos activos. Pero como fueron adquiridos durante el matrimonio, solicitamos una revisión para determinar una distribución equitativa. Rebeca no se dejó intimidar. Abrió su carpeta con firmeza. Su señoría, dirigimos su atención al acuerdo prenupcial firmado por ambas partes. Específicamente, a la cláusula 15. La jueza asintió. Tomó el documento. Leyó. Cualquier empresa comercial creada por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio, sin inversión financiera del otro, permanecerá como propiedad separada en caso de divorcio. Silencio. La cláusula fue redactada por el equipo legal del señor Miguel, añadió Rebeca.
presumiblemente para proteger sus propios intereses. Sin embargo, como el señor Miguel no contribuyó ni económica ni operativamente a la creación del negocio de la señora Sofía, dicha cláusula se aplica plenamente. La jueza volvió a leer. Cerró el expediente. El lenguaje es claro, dijo. Miguel se llevó una mano al rostro. Amanda, sentada al fondo del juzgado, se levantó en silencio y se marchó, sin mirar atrás. Luego, Rebeca presentó los testimonios escritos de clientas, mentoras y colaboradoras. Todas certificaban que el negocio fue fundado, financiado y operado exclusivamente por mí. Algunas incluso relataron los obstáculos emocionales que enfrenté, los desprecios, la soledad, la negación constante de Miguel. La jueza tomó un receso de 20 minutos. Cuando regresó, sus palabras marcaron el punto de no retorno. Basado en las pruebas presentadas, el tribunal considera que Soluciones Financieras Sofía y su portafolio de inversiones son propiedad separada, conforme a lo estipulado en el acuerdo prenupcial. Miguel emitió un sonido ahogado, algo entre un gemido y una súplica. Además, continuó la jueza, debido al ocultamiento de activos, la falta de divulgación y los intentos comprobados de manipular la verdad financiera, el tribunal considera justo otorgar a la señora Sofía una proporción mayor de los bienes conyugales restantes. Eso incluía la casa, las cuentas conjuntas, los autos, los fondos compartidos. Todo lo que él daba por sentado. Miguel intentó hablar. Apenas logró balbucear. ¿Planeaste esto? Todo este tiempo. Lo miré con la calma de quien ya no necesita demostrar nada. No planeé destruirte, Miguel. Estuve ocupada reconstruyéndome mientras tú lo arruinabas todo. Y esa era la verdad. Rebeca me tomó del brazo. Caminamos juntas hacia la salida, dejando a Miguel detrás, solo, desorientado, perdido en el mismo juzgado donde minutos antes se había reído mientras firmaba nuestros papeles. Salir de ese edificio fue como emerger de una pesadilla larga y húmeda. El sol me tocó la piel como si fuera la primera vez en años. El aire era distinto. Más liviano. Más mío. Esa misma noche, dejé la casa para siempre. Crucé el umbral sin mirar atrás y tomé las llaves de mi nuevo hogar, el apartamento que había comprado sola, con mi dinero, con mis decisiones, con mi visión. Abrí la puerta y me recibió el silencio. No el silencio incómodo de un matrimonio que ya no se habla, sino el silencio de la paz. Me senté junto a la ventana. Desde allí, podía ver todo Nashville. Y sonreí. El apartamento nuevo no era simplemente un lugar para vivir. Era el símbolo físico de todo lo que había conquistado. Cada mueble lo había elegido yo. No para impresionar. No para encajar. Sino porque me hacían feliz. Porque reflejaban mi gusto, mi historia. Mis paredes tenían fotos de mis logros, recuerdos con mis verdaderas amigas, obras de arte de artistas emergentes que me inspiraban. Esa primera noche dormí profundamente, sin la presión constante de fingir, sin temor a ser juzgada por cada palabra o decisión. Dormí como no lo hacía desde antes de casarme. Y al despertar, sentí algo que había olvidado por años: libertad. Con el juicio concluido y mi independencia consolidada, dediqué las semanas siguientes a expandir mi negocio más allá de lo imaginable. Abrí una sede en Austin, otra en Atlanta. Mi app de planificación financiera entró en fase de crecimiento explosivo. Cerré rondas de inversión. Contraté mujeres brillantes que, como yo, habían sido subestimadas o ignoradas. Mi firma se convirtió en un refugio para el talento femenino. Pero no me detuve ahí. Con parte de mis ingresos, creé una fundación. Su misión: empoderar financieramente a mujeres que, como yo, habían sido víctimas de manipulación, control o desprecio. Mujeres que habían vivido en jaulas invisibles, bañadas en oro pero sin voz propia. Mujeres que merecían una segunda oportunidad. Ofrecíamos talleres, consultorías, microcréditos, mentorías. Y sobre todo, creábamos comunidad. Recibí cientos de correos. Mujeres de todos los rincones compartían sus historias. Algunas estaban en medio del dolor. Otras en el primer paso del despertar. Y muchas me decían lo mismo. Gracias por contar tu historia. Me hiciste ver que yo también puedo. Un día, mientras revisaba correos con una taza de café en la mano, apareció un nombre en mi bandeja de entrada que no esperaba: Miguel. El asunto decía simplemente: ¿podemos hablar? No lo abrí. No era necesario. Semanas después, lo vi en una entrevista local. Parecía más delgado, más tenso. El brillo arrogante de antes ya no estaba. Había perdido parte de su prestigio tras el juicio. Varios colegas comenzaron a distanciarse. La narrativa que tanto se esforzó en construir, colapsó bajo el peso de la verdad. Me enteré de que Amanda ya no estaba en la foto. Y aunque muchos habrían disfrutado ver su caída,
Yo solo sentí distancia. No pena. No odio. Solo indiferencia. Él ya no tenía poder sobre mí. Ni lo tendría nunca más. Hoy, cada vez que una nueva clienta entra en mi oficina y se sienta frente a mí, reconozco la mirada. Esa mezcla de miedo y esperanza. Esa chispa que lucha por encenderse en medio de los escombros de la inseguridad. Y les digo lo mismo que un día me dije a mí misma, mientras temblaba en la oscuridad de un matrimonio roto. No necesitas permiso para volver a empezar. Mi historia no se trata solo de una traición, ni de una venganza. No se trata de un triunfo financiero ni de una guerra legal ganada. Mi historia se trata de algo mucho más profundo. De reconstruirte desde adentro. De recordar quién eras antes de que alguien más te dijera quién deberías ser. De mirar tu reflejo y ver fuerza, dignidad y valor, no solo cicatrices. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte. Porque al escuchar mi historia, también estás abrazando la tuya. Y si alguna vez alguien te hizo sentir menos, si alguna vez te llamaron ingenua, ordinaria o irrelevante, quiero que sepas esto. No hay nada más poderoso que una mujer que ya no pide permiso. Yo lo aprendí desde el silencio de una oficina improvisada en un vestidor, mientras el mundo creía que yo solo era la esposa de. Hoy soy la fundadora de un imperio. Soy la creadora de mi destino. Y si yo lo logré, tú también puedes. ¿Alguna vez alguien te subestimó solo para que les demostraras cuán equivocados estaban? Contame tu historia en los comentarios. Y si esta historia resonó con vos, te invito a darle me gusta, suscribirte y compartirla con alguien que necesita escucharla. Porque a veces, perder lo que creías que querías es el primer paso para descubrir lo que realmente mereces. Gracias por estar acá. Nos vemos en la próxima historia.